Bueno, buenos días. Querido consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Extremadura, todo el equipo de la consejería que te acompaña, querido coordinador de Relaciones Institucionales con el Parlamento de Extremadura también nos acompaña aquí, portavoces parlamentarios que están presentes, miembros de la mesa de la Cámara también presentes, miembros de los distintos medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en esta recepción de la ley más importante que entra en la Cámara a lo largo de una tramitación anual. En cada asamblea legislativa, en cada parlamento legislativo, hay una ley fundamental, importante, que entra para darle trámite a la misma a lo largo del año, que es la Ley General de Presupuesto, en este caso de una comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Extremadura. Como presidente de la Cámara acabo de captar, mediante el sistema BIDI del iPad del señor consejero de Economía y Hacienda, la Ley General de Presupuesto. En estos momentos se está haciendo el registro en la Cámara Parlamentaria extremeña y a partir de ahora se inicia la tramitación parlamentaria de dicha ley. Mañana hay una mesa prevista en la Cámara, una sesión de la mesa. En esa sesión de la mesa, inicialmente mañana, se aceptará, se calificará positivamente la ley con toda la documentación que conlleva la ley y también se aprobará, a propuesta de esta presidencia, el calendario de tramitación de la misma, que durará aproximadamente 2 meses. Es decir, a mediados del próximo mes de diciembre estaría aprobada o no la Ley General de Presupuesto para el año 2013 para la Comunidad Autónoma extremeña, para Extremadura. Por tanto, yo nada más que decir, querido consejero, es momento de que traslades a toda la sociedad extremeña los números de esa ley, las partidas de esa ley también y la realidad de esa ley, que me imagino que es la que refleja la situación actual, la coyuntura económica actual. Como presidente del Parlamento, y termino con ello, solamente deseo que esta ley salga mucho más enriquecida, evidentemente la ley se apruebe, si es posible, y salga mucho más enriquecida con las aportaciones de las 3 fuerzas políticas que conforman el arco parlamentario extremeño: el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Verde Síes. Creo que en esta tramitación, en estos 2 meses de tramitación, a través de las enmiendas parciales, puede enriquecerse la ley y puede salir lo más consensuada posible. Mi deseo, como presidente de la Cámara, es que salga con el mayor consenso posible de esta Cámara, evidentemente que salga aprobada, pero con esa aprobación con el mayor consenso posible. Y nada más, le quedo con el señor consejero de Economía y Hacienda, que expondrá las líneas generales de dicha ley. Buenos días a todos. Mis primeras palabras hoy aquí han de ser de auténtica satisfacción por cuanto asistimos al acto de presentación de los segundos presupuestos consecutivos confeccionados por el Gobierno que sustenta el Partido Popular. Y es que esto ha tenido lugar después de un año de intenso y duro trabajo, en el que hemos tenido que superar auténticos momentos de gravedad, momentos de tensiones económicas y sociales que se han venido manifestando tanto a nivel nacional como internacional. Seguramente estamos ya a punto de sobrepasar el año más dramático para España, medido en términos de relaciones económicas y financieras de toda la historia de nuestra revolución industrial, que dura ya algo más de 250 años. Y es que ha sido este un año en el que ustedes y todo el pueblo extremeño se han familiarizado con conceptos y claves económicas que ni los economistas más optimistas podrían llegar a pensar que nunca serían manejados con cierta soltura y con habitualidad por la mayoría de los ciudadanos extremeños y españoles. Y es que, señores, conceptos tales como déficit, prima de riesgo,
procesos concursales, FROB, sistema financiero, rescate, intervención económica, planes de ajuste, líneas ICO de financiación a proveedores, estabilidad presupuestaria, y fondo de liquidez autonómico, etcétera, etcétera, han venido formando parte de nuestra manera, de una manera continuada de portada en la prensa escrita y de los contenidos de los informativos y de las tertulias de todos los medios audiovisuales. Y si se paran a pensarlo, todo esto ha sucedido y se ha generalizado principalmente en el transcurso del último año. Tiren de hemeroteca y verán que es cierto lo que les estoy diciendo. Y si no, ¿quién de ustedes pensó alguna vez que los presupuestos del año pasado le iban a dar el juego que le dieron? ¿Cuándo, con anterioridad al último año, ha interesado tanto la información que emanaba de los distintos consejos de política fiscal y financiera? ¿Cuándo, en años anteriores, se hacía un seguimiento de la clasificación de las autonomías, atendiendo al déficit y atendiendo a su endeudamiento como si se tratase de equipos de fútbol? Pues bien, ha sido en este contexto, en un contexto marcado por el peor año de la crisis, en un entorno en el que tanto mediática como popularmente se le está dando a estos temas una cobertura como nunca se le ha prestado antes, ha sido, digo, en ese año en el que nos ha tocado presentar estos presupuestos. Desde luego, y antes de seguir, quiero expresar un deseo. Espero que a los presupuestos que hoy vamos a presentar aquí le saquen mucho menos partido que le sacaron a los anteriores. Yo he hecho y haré todo lo posible para que así sea. Y digo esto porque supondría entrar en el terreno de la normalidad en la alternancia política en el poder y porque supondría acallar las voces que intentaron cambiar en la calle en el año anterior lo que las urnas le negaron. Llegado este momento, he de empezar por expresar mi profundo agradecimiento a todos aquellos que más directamente han tenido que ver en la elaboración de estos presupuestos. En primer lugar, al presidente del Gobierno extremeño, por su apoyo sin reserva y porque ha sido quien ha planteado con nitidez los objetivos que deberíamos alcanzar con estos presupuestos. A la vicepresidenta, quien ha llevado la coordinación interna y el seguimiento casi diario de todos los pasos que hemos venido dando para terminar con su confección. Y a los consejeros y secretarios generales de todas las consejerías por la comprensión y ayuda que en general de ellos hemos recibido. Y especialmente a todo el personal de la Dirección General de Presupuestos y también a las Direcciones Generales de Política Económica, de Financiación Autonómica y de Intervención de mi consejería. Y, por supuesto, a la Secretaria General de Economía y Hacienda y a mi gabinete. Yo solo sé el tiempo, la dedicación y el empeño que han puesto por intentar culminar con éxito una de las tareas más importantes que tienen lugar en el ámbito de la Administración autonómica, como es la confección del proyecto de ley más trascendente para el desarrollo económico y social de Extremadura durante el próximo ejercicio económico. Como preámbulo de la exposición de los presupuestos, he de decir finalmente que han sido 4 los principios que han inspirado y presidido su confección. Y como los consideramos trascendentes para conseguir los objetivos que pretendemos alcanzar, queremos mencionarlo, aun cuando sea muy brevemente. 3 de ellos son inmutables para nosotros y ya presidieron también la confección de los anteriores. Son en concreto los del rigor, la eficiencia y la solidaridad. El rigor en cuanto a que la verdad y su adecuación a la realidad que nos circundan han primado sobre cualquier otro tipo de consideraciones. La eficiencia en su ejecución
por cuanto los medios que se han asignado a todas y cada una de las actuaciones que comprenden han sido los que hemos considerado como estrictamente necesarios para su mejor puesta en ejecución. Y la solidaridad, porque están vertebrados en torno a tres ejes: el empleo, la reactivación económica y las prestaciones sociales. A estos principios le hemos añadido uno más, al que por otra parte estamos subordinados. Nos referimos al principio de estabilidad presupuestaria, según el cual nuestros presupuestos se han de elaborar y ejecutar en situación de equilibrio o superávit estructural. Para el presente ejercicio, la estabilidad presupuestaria estructural se mantendrá siempre que los gastos no superen en un 0,7 del Producto Interior Bruto al valor de los ingresos. Queremos empezar ya la exposición aclarando que en 2012 el primer nivel de gasto que establecimos en el presupuesto inicial lo habíamos determinado en función de unos ingresos de 4.914 millones que nunca llegaron, ya que según se nos informó desde el nuevo gobierno del PP salido de las urnas en noviembre de 2011, los datos que nos facilitó el gobierno socialista del señor Zapatero estaban sobreestimados, pues habían calculado teniendo en cuenta un crecimiento del Producto Interior Bruto para el 2012 del 2,3%, cuando ese año las estimaciones más realistas lo situaban en torno al 1,5–2%, que a estas alturas del año, a tan solo 2 meses y medio de su terminación, parece que se confirman. Pues bien, como consecuencia de lo anterior, el Gobierno central nos envió 163 millones, que es el importe que tuvimos que rebajar nuestros ingresos y por tanto, nuestros gastos sobre los inicialmente presupuestados. De tal manera que podemos afirmar con total rotundidad que nuestro presupuesto real para 2012 es el inicial rebajado en 163 millones, ya que a nuestro pesar el inicial comprendía unos ingresos y gastos ficticios por ese mismo importe de 163 millones, ingresos y gastos que nunca llegarían y, en consecuencia, gastos que nunca se llegarían a realizar. Y hecha esta introducción, he de continuar ya con la explicación de los presupuestos que presentamos para el próximo ejercicio. En concreto, voy a empezar la exposición como la empecé en el año anterior, justificando por qué exactamente tenemos que hacer el ajuste que vamos a practicar y por qué exactamente ese importe. Fíjense, para el próximo ejercicio contamos inicialmente con unos ingresos no financieros, con unos ingresos en los que no se han tenido en cuenta los créditos bancarios por un importe de 4.384 millones. A esos ingresos tenemos que deducirle, para empezar, una serie de gastos que antes de comenzar con nuestros presupuestos tenemos ya auténticamente comprometidos. Son los gastos de personal, que hay que pagar de todas formas, los gastos con financiación afectada, aquellos que no podemos tocar porque vienen aplicados a una finalidad concreta y determinada, y los gastos financieros, los intereses que tenemos que pagar. Es la primera vez que me dicen que con la voz que tengo no se me oye. Y tengo que recurrir a un micrófono. Pero en fin, es igual. Decía que una vez que le deducimos esos gastos a los ingresos, nos quedan para gastar en el próximo ejercicio 1.246 millones. Y fíjense bien, si los ingresos que tuvimos en el periodo anterior para gastar fuesen inferiores a esos que presentamos este año, no tendríamos que hacer ningún tipo de recorte. Pero si por el contrario los ingresos
de los presupuestos de 2012 fuesen superiores a los que contamos para estos presupuestos, tendríamos que hacer el recorte por la diferencia que exista entre los mismos. Desgraciadamente, los ingresos con los que contamos para la ejecución de los presupuestos de 2012 fueron de 1.345 millones, es decir, 99 millones más de ingresos de lo que en principio contamos para este año. No obstante, como bien saben, nosotros legalmente tenemos dos vías para conseguir más ingresos. Por una parte, podemos ir al banco y pedirles crédito por el importe de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009. Me refiero en concreto al importe de aquel dinero que llegó en 2008 y en 2009 en concreto por 1.015 millones más procedentes del Estado para el gobierno autonómico y que se gastaron en esos años y que nosotros ahora tenemos poco a poco, durante 10 años, que devolver. Pues bien, el importe de esas liquidaciones negativas fueron de 96 millones. Esos 96 millones podemos pedírselo a los bancos sin incurrir en déficit. Si conseguimos ahora esos 96, ya solamente nos faltan, para no tener que hacer ningún recorte, 3 millones, con lo cual cubriríamos todos los ingresos del ejercicio anterior. Pero nos queda aún otra vía de financiación. Podemos pedir también a los bancos crédito por el 0,7% del Producto Interior Bruto sin incurrir en déficit. El 0,7% del Producto Interior Bruto son 122 millones de euros. Sí, nos faltaban para no hacer recortes 3 millones y hemos conseguido por la vía de créditos bancarios 122, significa que tenemos 119 millones más para gastar que en el ejercicio anterior. Por tanto, no hay que hacer ningún recorte. Por tanto, nuestros presupuestos superarán a los de ejercicio anterior en un 2,51%. Pero aún no hemos terminado. Existen una serie de gastos, precisamente los gastos de financiación comprometida, los gastos de personal de financiación afectada y de intereses, para los que en estos presupuestos contamos con 83 millones menos de los que contábamos en 2012. Es decir, que por una parte contamos con 119 millones más y por otra parte contamos con 83 millones menos, quiere decir que al final nos quedan de más 35,8 millones. Esos 35,8 millones de más que tenemos para gastar supone un incremento de nuestros presupuestos con respecto a los del año anterior del 0,75%. Pero seguimos buscando más ingresos por allí donde podíamos. Y nos dimos cuenta que los ingresos financieros cubrían el importe de nuestros gastos financieros y además sobraba un resto de 4 millones de euros. Pues si le sumamos a los 35 que teníamos antes, esos 4 millones que nos hemos encontrado vía ingresos financieros, y ahora sí, ahora finalmente tendremos para el próximo ejercicio 40 millones más para gastar. Es decir, nuestros presupuestos para el próximo ejercicio no sufren ningún recorte, sino que tienen una subida de casi un 1%, en concreto de un 0,85%. Y señores, para nosotros es una auténtica satisfacción poder presentar estos presupuestos. Y es una auténtica satisfacción porque hemos cortado la racha de recorte que se venían produciendo en nuestra comunidad autónoma. Quiero recordar aquí que en el 2010 se recortó un 2,4%, en el 2011 se recortó un 7,7%. Y en el 2013 tuvimos que recortar nosotros al principio un 5,3%, que como consecuencia de que no recibimos los 163 millones se convirtió al final en un recorte real del 8,5%. De tal manera que nuestros presupuestos son expansivos. Hemos entrado por fin en la senda del crecimiento en el cuarto año, que creemos que ya no nos va a abandonar. Y lo hemos hecho teniendo en cuenta dos cosas. La primera, que lo hemos hecho sin subir en absoluto nuestros impuestos. Durante el año que viene, estos presupuestos no contemplan subida alguna de impuestos. Y en segundo lugar,
lo hemos hecho pidiendo menos créditos bancarios que los que tuvimos que pedir en el ejercicio anterior. Puedo decir que este año tenemos pendientes de solicitar 406 millones. El año pasado reflejamos en nuestros presupuestos una petición de créditos a bancos por 595 millones, casi 190 millones menos de crédito vamos a tener que pedir. Y hemos conseguido darle la vuelta. Se nos criticó mucho la austeridad del año anterior, pero es que esa austeridad ha traído como consecuencia que ahora podamos presentar al año y medio, segundos presupuestos que confeccionamos, podamos presentar ya unos presupuestos expansivos. Por tanto, de ahí que mostrase antes mi satisfacción y la satisfacción de todo el Gobierno extremeño al presentar estos presupuestos. Y voy ahora ya a comentar cuál es la estructura, cuáles son nuestros presupuestos para 2013. Ahí lo tienen. Por una parte ingresos y por otra parte gastos. En total, los presupuestos de 2013 se elevan a 4.790 millones, que se aplicarán a los distintos conceptos. Por una parte, las vías de obtención de esos ingresos se generan como consecuencia de las operaciones corrientes, que son las que proceden vía impositiva, y son, por otra parte, los ingresos que proceden de las transferencias que tanto el Estado central como la Unión Europea nos realiza para que apliquemos a gastos corrientes. Esas son las fuentes de nuestra financiación, que aplicaremos a los gastos por operaciones corrientes de la comunidad autónoma, que engloban los gastos de personal, los gastos financieros, los gastos normales, los gastos diarios, como la seguridad, la limpieza, el teléfono, la luz, etcétera, etcétera. Y también engloban las transferencias que realizaremos a los distintos organismos públicos y privados para que financien sus ingresos corrientes. Por otra parte, otra vía de generación de ingresos son las operaciones de capital. Las operaciones de capital nos vienen por la venta de nuestro patrimonio, lo que ahí está puesto como enajenación de inversiones reales, y nos viene como consecuencia de los ingresos que otra vez el Estado central y la Unión Europea nos envía para que hagamos nuestras inversiones. De tal manera, los ingresos que se generan vía operaciones de capital se aplicarán a realizar inversiones en nuestra comunidad, inversiones en infraestructura, inversiones en regadíos, inversiones en construcción de puentes, etcétera, etcétera. Y además, para que podamos hacer transferencias a los organismos públicos y privados para que ellos atiendan sus propias inversiones. Finalmente, la última vía de generación de ingresos son los ingresos financieros, los créditos que pedimos a bancos, que se aplicarán para, en principio, pagar todos los vencimientos de amortizaciones que suceden cada uno de los años que comprende el presupuesto, o incluso su propia reclasificación. Pues muy bien, pero observen, con los ingresos que se generan vía operaciones corrientes, conseguimos 3.893 millones y tenemos gastos corrientes por 3.933 millones. Es decir, que los ingresos que generamos por operaciones corrientes no cubren nuestros gastos corrientes. ¿Por cuánto? Por una diferencia lo obtienen aquí de 39 millones. Lo mismo sucede con las operaciones de capital. Con las operaciones de capital, mientras 490 millones, nuestros gastos son 660 millones. Es decir, para cubrir con los ingresos de capital nuestros gastos de capital, nos faltan, ahí lo tienen, 175 millones. En total, nos faltan para poder atender nuestros gastos no financieros 215 millones. Pero da la casualidad de que hemos pedido
406 millones en créditos bancarios y que tenemos que amortizar o refinanciar 191 millones, lo cual significa que nos sobran créditos bancarios 215 millones, que es exactamente lo que necesitábamos. Luego vamos a cubrir ese desfase de los ingresos corrientes y de los ingresos de capital vía crédito bancario, como ahí bien se observa. Y pasamos a comentar ahora rápidamente la estructura específica de ingresos y gastos. Empezando de los ingresos, se observará que de dónde conseguimos la mayor parte de nuestros ingresos. La mayor parte de nuestros ingresos la recibimos de las transferencias para operaciones corrientes que se nos envían desde el Gobierno central y desde la Unión Europea. En concreto, esos ingresos suponen el 41% de los que recibimos. En segundo lugar, los ingresos proceden de la vía impositiva. De los impuestos indirectos, la mayor parte, el 22,5%. Destaca dentro de esos impuestos indirectos el importe, lo que aporta el IVA. En los impuestos directos recibimos el 14,5% de nuestros ingresos. Como todos sabéis, la mayor aportación dentro de los impuestos directos se corresponde con el IRPF. Y de transferencias de capital, es decir, de también lo que se nos manda de Madrid y de la Unión Europea para atender nuestras inversiones, se recibe un 9,8%. Finalmente, de bancos recibimos el 8%. Pues muy bien, resumiendo, de transferencias de Madrid y de la Unión Europea recibimos nada menos que el 50% de nuestros ingresos. Vía impuestos, tanto impuestos centrales como impuestos propios de la comunidad autónoma, conseguimos el 40% de nuestros ingresos. El resto de los ingresos viene 9% de banco y un 1% por la venta de nuestro patrimonio. Y visto cuáles son las vías de generación de ingresos, vamos a ver ahora de dónde proceden, quién nos envía esos ingresos, de dónde vienen esos ingresos. Pues puedo decir que el mayor volumen de nuestros ingresos nos los envía el Gobierno central. El Gobierno central nos envía un 58,5% de nuestros ingresos. La Unión Europea también tiene un peso importante, nos envía el 21%. De la comunidad autónoma, o en la comunidad autónoma, generamos el 10,87%, casi el 11% de los ingresos. Y de otros entes recibimos el 10% restante. Esas son las entidades de las que nos prestan o que nos envían el dinero. Quiero hacer brevemente 3 puntualizaciones. La primera, no sé si recordarán que en el ejercicio anterior la generación de ingresos dentro de nuestra propia comunidad ascendía aproximadamente a un 3% y que ha subido sensiblemente. Esto se ha debido a 3 circunstancias. La primera, que como consecuencia de los 163 millones que recibimos de menos del Estado, el peso de los ingresos de la comunidad autónoma subió. La segunda, que también han subido nuestros ingresos como consecuencia de los impuestos que implantamos en julio del 2012, de este año. Y en tercer lugar, porque dentro de los ingresos de comunidad autónoma hemos incluido algunos conceptos que el año pasado no incluimos. Hemos decidido incluir todos aquellos impuestos que nos tiene cedido el Estado. Aquí, dentro de nuestra comunidad autónoma, se recauda y se cobra. De ahí que haya subido de un 3% al 11%. También tengo que decir que en otros entes el volumen fundamental de ingresos que recibimos a otros entes son los bancos. De los bancos, de esos 402 millones, vamos a recibir, como he dicho antes, 406. Y finalmente, destacar que la Unión Europea nos manda el 21%. Y quiero destacar expresamente esto porque considero que no es responsable que desde los partidos de la oposición se nos critique que intentamos
cumplir aquellas recomendaciones que vienen de la Unión Europea en cuanto a la consecución del déficit. ¿Qué persiguen? ¿Qué puede suceder? Que si no seguimos sus recomendaciones, nos corten esa vía de ingreso, pues la broma supondría recibir un 21% menos de los ingresos que necesitamos para financiar la actividad de nuestra comunidad autónoma. Yo creo que ya de una vez por todas se debe volver en este campo a la responsabilidad de la oposición. Terminado con los ingresos, vamos a pasar al capítulo de gastos. Los gastos más importantes que tenemos que atender dentro de nuestra comunidad autónoma se refieren a los gastos de personal. Suponen el 36 y algo por ciento, 36,5% del total de gastos que tenemos personal. Y ojo, en esos gastos no están incluidos los gastos de personal del SES, del personal sanitario. Si incluyésemos esos gastos en gastos de personal, figuran, porque deben figurar así, en transferencias corrientes. Si incluyésemos esos gastos de personal, los gastos de personal en la comunidad autónoma representarían el 51% de los gastos, más de la mitad de los gastos. El segundo concepto de mayor importancia en cuanto a nuestros gastos son las transferencias corrientes, es decir, ese dinero que mandamos a organismos públicos, como puede ser el propio SES, la universidad, los ayuntamientos, etcétera, etcétera, para que paguen sus gastos corrientes. Y también a organismos privados, como son las subvenciones a las empresas, o como es el dinero que se genera a través de la PAC y que pagamos a todos los agricultores. Ahí se encuentran, en esos gastos de transferencia corriente. En tercer lugar, los gastos corrientes, los gastos normales, los gastos diarios de nuestra comunidad suponen el 10,4%. Son los gastos para atender, como he dicho antes, limpieza, seguridad, teléfono, etcétera, etcétera. Y finalmente, las transferencias de capital suponen en importancia, junto con las inversiones reales que vamos a realizar, nuestras inversiones en incrementar nuestro patrimonio, vamos a realizar en el presente ejercicio, el 7% una y el 6% otra, en total el 14%. Dicho esto, vamos a observar qué ha pasado con nuestros gastos del 2012 al 2013. Fíjense, los gastos de personal bajan en casi un 2%. Esto ha sido fundamentalmente motivado por la incidencia de los decretos leyes del 23 de abril promulgados por el Gobierno central, que afectaban al aumento de la jornada laboral, a incapacidad temporal transitoria, fundamentalmente, y a los liberados sindicales. Eso ha supuesto casi la mayor parte de ese 2% que bajan nuestros gastos de personal. En cuanto a los gastos corrientes, unos gastos que lo ideal es que bajen año a año, es a lo que debe tender cualquier gobierno responsable. Desgraciadamente para nosotros, este año en un 3,84%, pero tiene su explicación. Como consecuencia de la subida del IVA, se van a generar, sin hacer absolutamente nada más, nuestros gastos corrientes, como consecuencia de nuestras compras, van a subir en 25 millones. Y como consecuencia, por otra parte, de que queremos romper de una vez por todas las políticas que se han seguido con otros gobiernos, mediante las que se camuflaban gastos corrientes en el capítulo 6, en el capítulo de inversiones reales, de operaciones de capital. ¿Y por qué hacían esto? Pues esto lo hacían porque es un presupuesto mucho más lucido aquel que tiene unas inversiones reales superiores y unos gastos corrientes inferiores. Pues lo digo desde aquí, y así además lo ha denunciado el Tribunal de Cuentas, que esa práctica se ha venido haciendo por parte del gobierno anterior y queremos romperla. Para lo cual, todos esos gastos corrientes camuflados en el capítulo 6 lo hemos llevado donde tienen que estar, en el capítulo 2, que trata de gastos corrientes. Para poner un ejemplo, fundamentalmente estos gastos se refieren a encargos de gestión que hace el gobierno extremeño
para atender aplicaciones informáticas, por ejemplo, que entraría de lo que es un mantenimiento informático, que sería un gasto corriente, y en estas cuestiones, que bajo ningún concepto debe que estar en el capítulo 6. Los gastos financieros, todos lo sabemos, el excesivo endeudamiento ha habido en épocas anteriores y la subida en los últimos años de los tipos de interés ha hecho que el pago de nuestros intereses a bancos vaya incrementándose a unos niveles en absoluto deseados por nadie. Y en concreto se han incrementado para el próximo ejercicio en un 26%. También tengo que decir aquí que ese incremento es tal porque también en los gastos de intereses no estaban, cuando llegamos, bien calculados. Gastos por intereses figuraban menos en los presupuestos que heredamos que lo que después realmente tuvimos que satisfacer. Creo que en el orden de 10 millones menos, que estaban incorporados a otras partidas que no eran gastos financieros. En cuanto a las transferencias corrientes, es decir, que siguen un crecimiento normal del 0,13%, que prácticamente no merecen más consideración. Las inversiones reales, sí tengo que señalar que las inversiones reales bajan en casi un 9%. ¿Por qué? Porque es que este tipo de inversiones en épocas de bonanza económica suelen subir espectacularmente. Os puedo decir que las inversiones reales de 2005 a 2008 subieron nada menos que en un 180%. Y que, como consecuencia de esa subida espectacular, en épocas de crisis es el lugar donde más recortes se suelen aplicar. Igual sucede con las inversiones reales. Las inversiones, las transferencias de capital. En cuanto a las transferencias de capital, en este caso suben en casi un 5%, por dos motivos. El primero, gracias a los fondos europeos FEADER, no a los FEDER que se gastaron y se sobreejecutaron, a los FEADER que son de más complicada gestión por parte del gobierno de turno. Y también porque aquí se encontraban parte de los gastos corrientes que ahora hemos pasado al capítulo 2. En cualquier caso, señores, esto es el motivo por el que los gastos siguen las vicisitudes que siguen de un año a otro. Y solamente una cosa más. Nuestro pasivo financiero, la amortización de crédito se eleva para el próximo año en 41 millones, un 28% de nuestros gastos conforman la diferencia entre los presupuestos de 2012 y 2013 en amortizaciones de crédito. Como consecuencia, al igual que los intereses, el excesivo endeudamiento ha habido del 2007 al 2011. Y aquí, como todos sabéis, es donde se encuentra la verdad de la vida. Es decir, aquí es donde se encuentra la verdad de nuestros presupuestos. Si se quiere juzgar nuestros presupuestos leyendo los gastos, cómo se distribuyen los gastos funcionales, se verá nuestro acierto o nuestro fracaso. Tengo que empezar diciendo que, como todos ustedes saben, los presupuestos suponen la herramienta fundamental en manos de un gobierno para aplicar en cada momento las políticas tanto económicas como sociales que pretende implantar en un territorio considerado. Pues bien, para esas políticas, y voy a hablar ahora del contenido político de estos presupuestos, no solo nos vamos a referir con estos presupuestos a números, también a personas, también a ideas que subyacen y que han presidido su confección. Tengo que decir
que bajo el punto de vista social prácticamente todos coincidiremos que los grandes problemas de nuestra región son, primero, el desempleo, sin lugar a dudas, y segundo, la falta de cobertura de asistencia a miles de familias necesitadas dentro de la comunidad autónoma. Eso en cuanto a la componente social. En cuanto a la componente económica, el principal problema que tiene nuestra economía es el escaso crecimiento de nuestros sectores productivos. Nuestros sectores productivos prácticamente no generan recursos, no generan riqueza. Esto quiere decir que en función de esos problemas que para el Gobierno son los fundamentales que en este momento atraviesa nuestra región, hemos optado, bajo el punto de vista social, por potenciar todo dentro de nuestras posibilidades las políticas directas de empleo, de tal manera que a través de esas políticas directas de empleo perseguimos en una primera etapa ralentizar, parar la generación del desempleo que se viene produciendo en los últimos años. Creo que ha llegado el momento. Primero, en una primera fase, digo, de ralentizar hasta parar la destrucción de empleo. Y en una segunda fase, empezar a generar en términos netos puestos de trabajo. De tal manera esto es así que estos presupuestos creemos que la política social más importante que necesita nuestra región en estos momentos es la política del empleo. Por eso, nuestro programa social para el próximo año será el programa para el empleo. Máxime cuando también hemos todos de convenir que las prestaciones y las asistencias que se reciben vía sanitaria y vía educativa están aceptablemente cubiertas. En segundo lugar, y dentro del ámbito de las políticas sociales, se encuentra la reinserción, la implantación de la renta básica de reinserción. Queremos implantar en el próximo ejercicio la renta básica para atender las necesidades de miles de familias extremeñas que se encuentran en situación de precariedad. Por eso, estos presupuestos, además de los presupuestos del empleo, serán los presupuestos de la renta básica. Pasando ahora al punto de vista económico, decíamos que el problema era la falta de generación de riqueza por los sectores productivos, es decir, por la agricultura, la industria, los servicios y la construcción, y vamos a potenciarlo. Pretendemos potenciarlo con estos presupuestos para el próximo ejercicio. Y lo vamos a potenciar porque la potenciación de los sectores productivos genera riqueza, y la riqueza genera empleo. Y por eso digo que estos presupuestos son los del empleo, porque tanto por la vía directa como por la vía indirecta, a través de la ayuda a los distintos sectores económicos, perseguimos lo que perseguimos es la generación de empleo. Muy bien, y este es el planteamiento político que encierran estos presupuestos. Y ahora voy a explicar cómo técnicamente hemos conseguido plasmar esas políticas en nuestros presupuestos. Fíjense, la cuenta de gasto funcional es la que refleja todas las políticas de actuación que pretendemos implantar en el próximo ejercicio. La cuenta de gasto funcional, como sabéis, consta de tres partes. Por una parte, engloba las políticas de carácter social. Por otra parte, las políticas de carácter económico. Y finalmente, las políticas encaminadas al mantenimiento, al funcionamiento correcto de la Junta de Extremadura. Son los gastos de carácter global, los gastos de administración general. Pues muy bien, las políticas a las que me he referido antes se encuentran perfectamente reflejadas en
esta cuenta funcional. Fíjense, las políticas encaminadas, directas, encaminadas a generación de empleo, se encuentran en empleo y suben un 0,4%. Las políticas de reinserción de la renta básica se encuentran en promoción social y sube el 6,3%. Las políticas de incentivación de los distintos sectores productivos están en los gastos de carácter económico, de tal manera que el sector productivo agricultura se corresponde con la funcional agricultura. El sector productivo construcción se corresponde dentro de esa cuenta con vivienda y con infraestructura. El sector industrial se corresponde con empresa. Y el sector servicio, lógicamente, se corresponde con la funcional que aparece ahí, comercio y turismo. Y las políticas de incentivación del sector productivo tendente a generar más empleo suben casi un 9%. Creemos que con esa inyección tenemos esperanza de que sean la suficiente para poder generar empleo en cada uno de nuestros sectores productivos. Pero he dicho lo que he dicho y tengo que seguir a continuación diciendo que porque muchos de ustedes, igual que yo lo haría, lo pensaría. Bueno, pero tanto empeño con el empleo y resulta que solamente sube un 0,4%. ¿Y qué pasa con los gastos sociales? Los gastos sociales las políticas sociales, sanidad, educación, etcétera, etcétera, no se van a resentir un solo ápice. Y digo esto porque, aun cuando ahí se reflejan una bajada del 5%, la bajada en términos efectivos no es tal como tendré ocasión de demostrar ahora en mi exposición posterior. Pues vamos ahí a comentar uno por uno cada una de nuestras políticas, tanto sociales como económicas, que perseguimos implantar. Empleo. Nuestro objetivo fundamental con estos presupuestos sube, lo hemos dicho, un escaso 0,4%, pero es totalmente engañoso. Fíjense, cada política social o económica está sustentada, está financiada hasta por 3 vías diferentes. Se financia, se sustenta esa política económica con los fondos que dispone el gobierno de la comunidad a su libre disposición para decidir en qué lo aplica y por qué importe lo aplica. Eso está en los fondos que aparecen ahí reflejados como comunidad autónoma. Pero también las políticas sociales y económicas que se aplican en una comunidad están financiadas por otros 2 fondos, por el de las transferencias que recibimos del Estado y por las transferencias que se reciben de la Unión Europea. Pues bien, sobre esas transferencias no tenemos ninguna capacidad de decisión, porque vienen específicamente para políticas concretas y por los importes que efectivamente nos marcan. Nosotros, nuestra actuación en los presupuestos afecta a la vía que aparece ahí como comunidad autónoma, sobre la que el gobierno de la comunidad puede libremente decidir. Pues bien, resulta que esa pequeña subida del 0,4%, si atendemos a lo que ha hecho el gobierno extremeño, ha subido las políticas de empleo en un 53%. Ha destinado a empleo 151 millones, que suponen 52 millones más y que representan, y están oyendo bien, un 53% más de lo que se destinó en los presupuestos anteriores. Ahí se ve nuestra decidida voluntad de luchar contra el desempleo. Pero es que, aparte de contrarrestar los 60 millones que nos han mandado, que han recortado desde el Gobierno central, como consecuencia de que ha habido severos recortes en fomento y calidad del empleo y formación para el empleo, que figuraban, no sé si han oído hablar alguna vez, pero en el Parlamento alguna vez se ha hablado de la famosa Orden TIN. Pues
Eso ha sufrido una bajada de 60 millones. Pero lo que es más importante, el Gobierno extremeño persigue con las políticas de empleo, lo primero, cambiar el modelo productivo en nuestra región, con nuevas políticas de empleo, que sacaremos de lo que ya se encuentra inmerso en el programa de acción integral de empresa, empleo y trabajadores. Pero además de eso, y como estamos convencidos de que hay que hacer un mayor esfuerzo en las políticas activas de lucha contra el desempleo, es por lo que hemos destinado al SESPE para su lucha directa 202 millones. Esos 202 millones ha representado que incrementemos los recursos del SESPE en un 45% con respecto a lo que tenía en el año anterior. También estamos apostando por un aspecto importante dentro de nuestra comunidad, que es generar empleo privado y de calidad. Y para esa finalidad vamos a impulsar hasta donde nos ha sido posible la contratación indefinida de los trabajadores. Y para eso vamos a aportar 40 millones de euros, que han supuesto un 50% más de lo que se aportó en el ejercicio anterior. Vamos también a darle la importancia y la relevancia que tienen las políticas de empleo local. Y a tal fin vamos a dotar con 50 millones de euros esas políticas. Además, queremos apostar fundamental dentro de nuestra comunidad por el autoempleo y por la ayuda a nuestros emprendedores que por mes se multiplica cada año mucho más y que necesitan ayuda. Y a tal fin vamos a dotar esas ayudas con 15 millones. Vamos además a apostar, y este es otro aspecto que considero fundamental para nuestra comunidad, en aquellas políticas encaminadas a la cualificación de los trabajadores, destinando 64 millones. Señores, muchas empresas no se instalan en nuestra comunidad, muchas empresas van a buscar trabajadores fuera de nuestra comunidad porque falta cualificación. Sabemos que es uno de los problemas estructurales que tenemos y lo queremos empezar a romper de una vez por todas. Pero es que además vamos a aumentar nuestras aportaciones para la acreditación profesional y, por supuesto, vamos a aumentar nuestra colaboración con la universidad para que implanten todas aquellas actuaciones encaminadas a la formación para el empleo. Muy bien, pues dicho esto, creo que queda perfectamente demostrado nuestra decidida voluntad de apostar por los empleos. Queda demostrado, y todavía tenemos otra parte que ver, por qué el Gobierno extremeño, por qué decimos que estos presupuestos son los del empleo. En cuanto a educación, a pesar de que en términos generales sufren una bajada del 1,9%, la aportación que realiza la comunidad autónoma en base a su libre toma de decisiones con los ingresos con los que cuenta ha supuesto una subida del 3,5%. Se han aportado 30 millones más a educación de los que se aportaron en los presupuestos anteriores. En la siguiente política, cultura, aquí hemos de reconocer que la Administración ha tenido que hacer un recorte, un sensible recorte, si quiere, de un 17%, a pesar de que el recorte general sea del 12%. Y ha tenido que hacer ese recorte del 17% por distintos motivos. El primero, porque de esos 9 millones de recorte, 7, más de un 75%, se refieren a dejar de construir y dejar de la adecuación de centros culturales y centros deportivos. Señores, creemos que estamos lo suficientemente dotados en la actualidad de centros culturales y deportivos como para ralentizar su construcción durante 1 o 2 años más. Hay políticas más importantes que llevar a cabo que ampliar los centros culturales y deportivos. Así, al menos, eso es lo que nosotros creemos. El resto de las acciones culturales prácticamente quedan inamovibles. Y además,
porque estamos dispuestos a realizar un cambio radical en la gestión de la cultura. La cultura se ha venido considerando en esta comunidad como un compartimento estanco y creemos que en los momentos actuales es un auténtico error. Estamos de acuerdo en la cultura por la cultura, pero también creemos que la cultura se puede integrar perfectamente en el binomio comercio-turismo, formando un eje estratégico que puede ser para nuestra región, de tal manera que vamos a integrar la cultura en comercio y turismo, con lo cual, a pesar de esa bajada, que fundamentalmente está referida a construcción de centros, pero a pesar de eso, cultura se va a beneficiar directamente de las políticas seguidas por comercio y turismo, que crece para el próximo ejercicio de una manera importante. Finalmente, como saben, la cultura para el próximo ejercicio en cuanto a espectáculos culturales va a recibir importantes subvenciones que van a contrarrestar la bajada del IVA para los empresarios, de las consecuencias que tiene la subida del IVA en los espectáculos culturales y que repercutiría sobre los consumidores, sobre los ciudadanos extremeños. Aquellos empresarios que no repercutan esa subida del IVA recibirán subvenciones de la comunidad autónoma, para lo cual hay exactamente dotada una partida. Y seguimos con la sanidad. También aquí hemos tenido una bajada de 130 millones, una bajada superior a la media en una décima, del 9,2% con respecto al periodo anterior. Pero cuidado porque esto no es exactamente un recorte. Esa bajada de 130 millones no va a incidir en absoluto ni en las prestaciones sanitarias que reciban los ciudadanos extremeños, ni en la calidad de esas prestaciones. Y lo digo porque esa bajada se refiere a un ahorro de gasto de personal, como consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley Nacional del 23 de julio, con su incidencia, la incidencia que la aplicación de ese Real Decreto va a tener en el Servicio Extremeño de Salud sobre los gastos de personal será un ahorro como consecuencia de aumento de la jornada laboral, como consecuencia de la incapacidad laboral transitoria y como consecuencia de los liberados sindicales unidos a la supresión autonómica de los complementos variables del personal sanitario que ya se ha realizado. Esto no tiene nada que ver con el recorte de la carrera profesional, esto fue algo pactado con sindicatos y con partidos políticos y aprobado por el Gobierno. Esto, digo, suponen en total 136 millones, que no son ahorros de gasto, como estoy explicando, no son recortes. Por esos ahorros de gasto no va a haber merma en las prestaciones sanitarias, mermas al menos imputables a este Gobierno. En dependencia, la comunidad, la subida es una bajada general del 1,9%, pero la aportación que realiza la comunidad autónoma es de un 9%. Hemos aportado para políticas relacionadas con la dependencia 249 millones. Hemos incrementado nuestras aportaciones para el próximo año en 20 millones. Por tanto, la voluntad decidida del Gobierno extremeño es la de luchar a favor de la dependencia que ya se viene aplicando en nuestra comunidad. La promoción social es otro de los programas estrellas que presentamos. Por eso decíamos, estos presupuestos serán los del empleo, pero también serán los de la renta básica. Aquí se encuentra la renta básica. En esos 80 millones que hemos destinado a ayuda a los más necesitados de nuestra comunidad autónoma,
y que sube casi un 8%, un 7,53%, se encuentran 13.200.000 euros para la renta básica de reinserción. De tal manera que, en términos generales, y aunque esto hay que hablarlo y negociarlo con los partidos de la oposición, tengo que decir que nuestra idea es que se pueda atender a más de 3.000 familias necesitadas sin prestaciones dentro de nuestra comunidad y que reciban una prestación digna, que en términos medios se podía estimar en 450 euros, dependiendo de la unidad familiar, pero que en ningún caso va a bajar de 400 euros, de 399 en concreto, de 400 euros para aquella unidad familiar con un solo miembro. Y que la media estará en los 400, la prestación máxima creo que estaba en 537 euros. Por eso digo que la media puede estar en 450 euros para atender las necesidades, estimamos, de sobre 3.000 familias necesitadas. Yo quiero, llegado este momento, hacer un pequeño resumen de nuestras políticas sociales. Hemos puesto ahí lo que ha hecho el gobierno extremeño, lo que ha hecho la comunidad autónoma en base a su libre capacidad de decisión. Y fijaros, el empleo lo hemos subido, la aportación de fondos para el empleo, en un 53%. En educación hemos subido un 3,5%. Cultura hemos bajado, como lo dije y lo expliqué antes, en un 17%. Sanidad hemos bajado, lo dije y lo expliqué antes, en un 9%. Pero dependencia sube en un 9% y promoción social sube en un 7,5%. Eso es. Por eso decía al principio, señores, el 5% que baja de políticas sociales no es cierto. No es cierto, por lo menos en los términos fríos del menos 5%. Una aclaración más. Si a los sobre 150 millones que baja la sanidad le restamos los 130 que he quedado aquí demostrado que no son recortes, que es ahorro de gasto de personal y de recetas farmacéuticas, solo teniendo en cuenta esos 130 millones, resulta que las políticas sociales, en vez de bajar un 5%, bajarían un 0,4%. Solamente teniendo en consideración esos 130 millones, que no son recortes en el sentido estricto de los recortes. Muy bien, he explicado las políticas sociales que el gobierno extremeño intenta aplicar y voy rápidamente ya a explicar las políticas de carácter económico. En primer lugar, repetir algo que ya he dicho. Nuestras políticas económicas, en este caso, van encaminadas a incrementar a que los sectores productivos, agricultura, industria, servicio y comercio, incremente su capacidad de generar riqueza y, por tanto, incremente su capacidad de generar empleo. Y en ese contexto tiene que leerse y tiene que verse lo que voy a decir a continuación y por qué la importante subida de un 7 y algo por ciento que tenían nuestras políticas económicas de incentivo de la producción. Pues bien, vivienda. Vivienda es el ejemplo clásico de un sector o un subsector dentro del sector de la construcción que en épocas de bonanza económica sube espectacularmente. Ya lo he dicho antes. En lo que es vivienda subió en épocas de bonanza un 180%. Y actualmente viene sufriendo recorte tras recorte. En concreto, nosotros hemos practicado un recorte de 10 millones. ¿Y por qué? Porque creemos que aceptablemente estamos bien surtidos de viviendas sociales. Extremadura está aceptablemente cubierta en cuanto a viviendas sociales. Tiene un problema, que es que no es homogéneo, que no es uniforme. Y, por tanto, nuestra política de vivienda va a seguir un proceso selectivo de construcción. Vamos a atender a aquellas zonas geográficas de nuestra comunidad donde realmente se necesiten viviendas sociales. Y para eso hemos dotado, creemos que será suficiente, con la votación de 21 millones
que hemos realizado. En cuanto a empresas, fundamentalmente los fondos procedentes de la Unión Europea hacen que con un crecimiento del 4,7% que va a tener en el año próximo con respecto al anterior, y con 132 millones que se van a inyectar tanto de políticas dedicadas a apoyar el emprendimiento como las inversiones en empresas que vienen de la propia Unión Europea, digo que con esos 132 millones creemos que es importe suficiente para que el sector empresa que se identifica con industria, con sector industrial, empiece por lo menos a parar la sangría de destrucción de puestos de trabajo. Comercio y turismo, he dicho que era otro de los programas estrella de nuestros próximos presupuestos. Y digo esto porque un sector como el comercio exterior, que crece al ritmo que crece, está creciendo a unos niveles espectaculares, que crece muy por encima de lo que está creciendo el comercio del sector exterior, y un turismo que sigue las mismas sendas, sigue los mismos pasos de incremento continuo en el último año, merecen la ayuda que van a recibir. Y señores, van a recibir una ayuda que supone un 92% más que recibieron en los presupuestos del 2012. Creemos que a pesar de que la subida general sea de un 3%, pero por nuestra parte es otra de las políticas que hemos impulsado sin ninguna reserva. En cuanto a las infraestructuras, es importante. Dentro de la construcción están vivienda e infraestructura. Vivienda había un recorte de cierta significación, del 33%, pero creemos que en vez de, como he dicho antes, en vez de potenciar vivienda, lo que tenemos que potenciar son nuestras infraestructuras. Estábamos aceptablemente bien, pero se necesitan todavía mejorar las infraestructuras de nuestra región, porque las infraestructuras es un motor en la actividad productiva. Potencia enormemente la generación del empleo del resto de los sectores. De tal manera que por eso hemos incrementado con respecto al año anterior en un 10,8% los fondos destinados a ella. Vamos a dedicar a infraestructura 133 millones, pero es que de los fondos europeos se van a destinar 322 millones como consecuencia de los fondos FEADER, del que dijo antes, algún día que tengamos tiempo explicaré por qué el gobierno anterior desatendió los fondos FEADER y sobreejecutó, se gastó mucho más de lo que debía en el Fondo Social Europeo. Y todo radica en problemas de gestión, que había que hacer más esfuerzo para gestionar uno que otro. Pero eso ya hablaremos más despacio otro día. Finalmente, agricultura. Agricultura ha sido la apuesta de este gobierno desde que tomó posesión en nuestra comunidad autónoma, el sector agrario y el agroindustrial. De tal manera eso es así que el crecimiento de los fondos para agricultura subirá casi un 6%, 5,7%. Fíjense que es uno de los pocos sectores que desde que hemos llegado sube en los dos ejercicios. El año anterior subió en un 6,1%. Este año sube en un 5,7%, porque consideramos que el sector agrario para vertebrar nuestra comunidad es fundamental. La generación de empleo para que el mundo rural no desaparezca es fundamental en el ámbito rural de nuestra comunidad autónoma. Finalmente, y ya con eso termino, tengo que decir que el mayor esfuerzo en las políticas que aplicará el gobierno extremeño se centran en las actuaciones, en las políticas de carácter social. Las políticas de carácter social se van a llevar en nuestra comunidad el 60% de todos nuestros recursos. Y, lógicamente, como no podía ser de otra forma, las políticas de carácter económico se llevarán el 30%. Tenemos que lamentarnos, tenemos que decir que, desgraciadamente, hemos tenido que apartar 303 millones
hemos tenido que apartar de nuestras políticas sociales y de nuestras políticas productivas por el endeudamiento desmedido en el que incurrió el anterior gobierno en la última legislatura. Recuerdo una vez más aquí porque merece la pena. Mientras que el señor Ibarra se endeudó durante 5 últimos años de su mandato en 3 millones, pidió netos 3 millones, el gobierno del señor Fernández Vara, en los 4 años que duró su legislatura, se endeudó, pidió créditos por 1.330 millones. Y las consecuencias las estamos pagando ahora. Tenemos que detraer para hacer frente a ese endeudamiento tan excesivo, nada menos. Imagínense, con 303, 304 millones, las políticas sociales y las políticas económicas que se podrían implantar en nuestra comunidad. En cualquier caso, hemos dicho de otra forma, que de cada 100 euros que gasta el gobierno extremeño, 60 van dedicados a políticas sociales, 30 van dedicados a políticas económicas, 6 van dedicados a amortizar deuda, amortizaciones de crédito y pagos de intereses, y 3 van dedicados a atender los gastos generales de nuestra comunidad. Dentro de las políticas de carácter social, la que más se ha primado es a la sanidad, que recibe un 44% de los fondos destinados a políticas sociales. Educación, un 33%. Dependencia, un 9,7%. Empleo recibe un 7,6%, que es el mayor porcentaje en los últimos años, el que pesa el empleo. Promoción social, un 3%. Cultura, un 2%. Y en cuanto a los gastos de carácter económico, como no podía ser de otra forma en nuestra región, el 47% de nuestros fondos van a financiar el sector agroganadero. El 31%, y esto también es importante por su capacidad de generar riqueza y empleo, a las infraestructuras. El 9% al sector industrial, a empresas. El 5,8% a innovación y tecnología, el 3% a vivienda y el 2,66% a comercio y turismo. Y señores, con esto he terminado mi exposición de los presupuestos para el 2013 y quedo a su disposición para que me hagan las preguntas que estimen convenientes. Consejero, no me he enterado y le rogaría que me lo explicara con palabras más sencillas. Lo primero y fundamental, ¿por qué estando en la crisis que estamos, el presupuesto sube un 0,84? Yo a lo mejor tengo aquí que lamentar que nuestro presupuesto suba un 0,84, ¿por qué no se explica? Pues porque con los ingresos que hemos recibido y con los conocimientos técnicos que se tiene desde mi consejería y las políticas de austeridad que ha aplicado este gobierno y las políticas de eficiencia que está implantando y que hasta ahora no se habían dado resultados, empiezan ya a dar resultados. Yo puedo decir que, entre otras cuestiones, la generación de riqueza, el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad, según las previsiones que han realizado hace tan solo una semana 4 de los principales organismos que se dedican al estudio del crecimiento de la economía nacional, sitúan que la economía extremeña decrecerá en el próximo ejercicio hasta el segundo trimestre el 0,7%, pero que las españolas en ese mismo tiempo, en los 2 primeros trimestres, decrecerán el 2,7%. Por eso, porque nuestra situación para el próximo ejercicio es sustancialmente mejor. Es una diferencia enorme, abismal, de que la media de España se haya cifrado en una bajada del Producto Interior Bruto del 2,7 y la nuestra se haya fijado solo en el 0,7, por lo que hemos podido confeccionar estos presupuestos.
Sí, consejero. Sí, aquí. En todas las partidas, todos los gastos funcionales que han bajado, se le atribuye sobre todo a menores transferencias por parte del Estado, del Gobierno central. Una vez vistas las cifras, ¿no hay una sensación de frustración? Efectivamente, porque aquí lo que yo he explicado son las entrañas de los presupuestos. Creo que nunca se había descendido a este detalle de cómo cada política es la manera en la que es financiada. Efectivamente, lo primero que se observa que el esfuerzo del Gobierno extremeño ha sido enorme y ha apostado claramente por políticas de empleo, políticas de reinserción y políticas que reactiven el crecimiento de nuestra economía y que efectivamente uno de los grandes problemas que hemos tenido es la bajada de las transferencias del Estado español. Pues sí, lo lamentamos. ¿Cómo no lo vamos a lamentar? Pero quiero recordar aquí que el tratamiento que recibe Extremadura, primero, viene regulado por las leyes de financiación autonómica que en su día se aprobaron por el Gobierno Zapatero y vienen regulados por los presupuestos generales del Estado recién aprobados. Y en esos presupuestos generales del Estado recién aprobados salimos en recepción de ayuda por encima de la media. Salimos mejor que la media de las regiones españolas. Por tanto, frustración, por supuesto. Nos hubiese gustado que viniesen más recursos. Decepción, pues no tanto en cuanto creo que hemos sido aceptablemente tratados por el Gobierno central, en relación a otras comunidades, lógicamente. La partida para apoyar a las empresas culturales, ha dicho la partida que había una, pero ¿cuánto dinero es para lo del IVA? No he dicho el dinero, creo que los cálculos que se han efectuado son de 500.000 euros. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, presidente, doy por finalizada mi intervención. Bueno, pues nada más. Gracias, consejero, por la exposición tan detallada que ha realizado de los presupuestos aquí hoy en la Cámara. Y gracias también a todos los representantes de los medios de comunicación. Y nada, a partir de mañana, reitero, con la aprobación en la mesa, la calificación en positivo, se iniciará la tramitación de esta ley que, reitero, aproximadamente estará tramitándose en la Cámara 2 meses. Muchas gracias.